Oh Señor Jesús, mi alma te salva y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean para todos ustedes en esta hora, donde nos acercamos confiadamente a bendecir a nuestro Padre Celestial, a poder exaltarlo, alabarlo, glorificarlo por todas sus maravillas, por todo su amor para con nosotros. Bendecimos a nuestro Padre soberano, a nuestro Padre Jehová, dándole gracias por todo su amor para con nosotros. Damos gracias porque su amor es perfecto, es eterno, porque su amor nos bendice. En esta hora le decimos a nuestro Padre que nosotros estamos satisfechos, llenos de su gracia, llenos de su amor, que estamos disfrutando toda la obra que el Padre ha hecho en Cristo Jesús para su iglesia. Le damos gracias a nuestro Padre por la persona de Cristo Jesús. Gracias al Señor Jesucristo, porque es el que ha consumado toda la obra en la cual nosotros hoy somos herederos y somos beneficiados de la obra del Señor Jesús. Por eso oramos a nuestro Padre, lo bendecimos, lo exaltamos y presentamos nuestras súplicas, nuestras peticiones, las cuales siempre la prioridad de nuestras peticiones va a ser el alimento del Padre que nos provee la palabra, porque la palabra es la que transforma, es la palabra la que regenera, es la palabra que nos puede hacer iluminar el entendimiento. Por eso le decimos a nuestro Padre, danos la palabra, la vianda, el manjar, la grosura de Cristo para esta hora. Que seamos saciados, satisfechos de las inescrutables riquezas del Señor Jesús por medio de su palabra. Por eso nos disponemos con fe y mediante la persona del Espíritu Santo poder recibir su palabra. Y vamos a fluir, amados, en el capítulo 6 del libro de Jeremías, capítulo 6 del libro de Jeremías. Y dice así la palabra del Señor: huí, hijos de Benjamín, en medio de Jerusalén, y caucina de Coa, y alzad por señal humo sobre Beacre, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anuncia guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de amar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te conviertas cierto en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a mí el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros,
sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y cubra la herida de mi pueblo con limpieza, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Hazlo, Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no la escucharemos. Por tanto, oí naciones y entendé, oh congregación lo que sucederá. Oye tierra, y yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Para que a mí este incienso de Sabbat y la buena colorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará del oriente de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión, su fama oímos, y nuestras manos se desconyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada, enemigo y temor hay por todas partes. Hija de pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, porque luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre vosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, este es el capítulo 6 del libro de Jeremías, y le damos gracias a nuestro Padre maravilloso por su palabra para esta mesa. Y dice la Escritura, ahora en el capítulo 6, nos dice el profeta Jeremías que Jehová Dios le habló a su pueblo, también le llama Benjamín, dice hijos de Benjamín, que en medio de Jerusalén habitan, porque también se le llamaba a Jerusalén Benjamín, porque esas dos tribus eran Judá y Benjamín, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín. Entonces por eso le dice hijos de Benjamín, salgan del medio de Jerusalén, salgan del medio de Judá, porque la mayor porción que se estaba desviando era Judá. Entonces le dice el profeta, hijos de Benjamín, salgan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque les viene el destruidor, les viene el castigo a Judá principalmente. Pero Benjamín y Judá hacen parte del mismo reino.
Entonces, ¿qué está diciendo el profeta, el mensajero? El mensajero está diciendo que el esposo Jehová ha determinado castigar a su esposa infiel, que ya no le soportó más las infidelidades, pero que lo que más hizo que se airara al esposo en sí no fueron sus infidelidades, sino que lo menospreciaron todas las oportunidades que le dio de misericordia, de ser redimida. Entonces por eso dice: les mandé pastores, lo rechazaron; les mandé sacerdotes, no los escucharon; les mandé atalayas, no los escucharon; les dije busquen el camino y les presenté el camino. Dice, dijeron, no andaremos en ese camino. ¿Por qué más la va a castigar Jehová a su esposa infiel? Porque dice, además les dije escuchen el sonido de la trompeta, y dijeron, no la escucharemos. Entonces dice el Señor Jehová: Judá tiene los oídos incircuncisos, no quiere oírme, no quiere recibir el camino, no quiere escuchar el sonido de la trompeta, no quiere escuchar la voz de los atalayas, está cerrada, no quiere venir con el esposo Jehová. Entonces el capítulo 6, ya el esposo le dice al profeta que le diga a su esposa que ya Dios le va a hacer un castigo, que va a traer a alguien que castigue el menosprecio y la maldad de su esposa. ¿Cuál esposa? Israel, pero principalmente Jerusalén, Judá. Entonces el capítulo 6 le dice el esposo a la esposa por medio del profeta: le va a venir castigo. Dice, la ciudad será castigada, será llena de violencia. Y le dice, corrígete Jerusalén, para que no quedes convertida en una tierra inhabitada. Y luego le explica qué medios usó Jehová para tratar de hacer que su esposa regresara a él, de que pudiera disfrutar el amor del esposo Jehová. Entonces le dice, le mandé los pastores, le mandé los atalayas, le mandé trompetas como Jeremías. Dice, pero ella siempre decía, no andaremos, no escucharemos, no caminaremos por esa senda. Entonces el capítulo 6 va resumiendo que ya Israel está en el ocaso, está en los días finales del juicio, está a punto de que Dios ya desate su castigo. Ya ha pasado mucho tiempo en el que Jehová Dios viene esperando a su esposa, viene advirtiéndola, llamándola, pero ya para estos días se aproxima el león que Jehová Dios tenía preparado, hablando del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces por eso le dice el mismo Jehová Dios, el esposo le dice lo que le va a pasar. Le dice, cuando venga el destruidor, te va a rebuscar como se rebusca la vid, haciendo entender que todo lo saquearía, todo quedaría totalmente saqueado. Y le dice, ¿por qué va a ocurrir eso? Porque ellos fueron incircuncisos de oídos. No solamente eran incircuncisos de corazón, sino incircuncisos sus oídos. No oían la palabra. Dice, la palabra la envié y no la amaron, le fue cosa vergonzosa la palabra, despreciaron mi palabra. Y por eso dice el esposo, estoy lleno de ira, estoy cansado de contenerme, voy a derramar mi ira. Y en esa ira va a alcanzar niños, jóvenes, ancianos, adultos, mujeres, a los grandes como a los pequeños, al vecino, al dueño de casa, a todos los va a alcanzar mi ira, a los que tienen heredades, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, todos han abandonado mi ley. Entonces le está profetizando el capítulo 6 el juicio directo a su esposa. Ya Dios dice, ya no puedo contener más mi ira, ya no puedo soportar más a mi esposa, que se ha rehusado, aunque le he mostrado las sendas antiguas, le he dicho busque las sendas antiguas, los primeros caminos, ella dijo, no lo caminaremos ese camino.
Y se parece a la carta Apocalipsis, cuando Cristo le dice a la esposa lo mismo que le dice Jehová a su esposa, que le dijo Cristo a su esposa en Éfeso en Apocalipsis: vuelve al primer amor, vuelve a las primeras sendas. Y aquí mismo le está diciendo Jehová: vuelve por la senda antigua, vuelve por los primeros caminos, por el buen camino por donde ustedes empezaron. Pero ¿qué dijo la esposa? Dijo: no andaremos por esa senda. Entonces, por eso este buen camino, le dice el Señor, vuelvan por esa senda, por ese buen camino. Y este buen camino es el Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, Él dice: yo soy el camino, yo soy la senda antigua, yo soy la senda eterna. El que camina por ese camino va a ver al Padre, va a tener el amor del Padre. Entonces este camino que está aquí, que el Señor dice: busquen el buen camino, ese camino es Cristo. Por eso dice: si andan este camino, hallarán descanso para vuestra alma, que fue lo que el Señor Jesús dijo cuando vino. Dijo: el que me sigue tendrá reposo, su carga será ligera. Vengan a mí los que están cansados, cargados, agobiados, yo los haré descansar. Este camino es Cristo, que es la senda más antigua, porque Él es el principio de Dios. Por eso en el principio era el verbo. Entonces le está diciendo a la novia: hay una manera de que ustedes vengan a mí, busquen este camino, busquen la senda antigua y caminen por él. Solo que esta novia le dijo: no andaremos por ese camino. Desde allí se colocó más avivada la ira del esposo por rechazar este camino. Luego le dice: escuchen el sonido de mis trompetas, para que por el sonido de las trompetas se guíen. Y dijeron: no escucharemos el sonido de las trompetas. Entonces la novia, la esposa de este pacto, estaba totalmente cerrada en sus sentidos, no quería amar a Jehová ni dejarse amar por Jehová. Entonces por eso nos dice el profeta que Dios le determinó un juicio y le empieza a decir lo que le ha de acontecer. Entonces le dice qué es lo que le va a acontecer. Le dice: te voy a mandar un destruidor, alguien que te va a agarrar como quien vendimia la uva, te va a asolar, te va a estremecer. Dice que el profeta, cuando lo vio, dice que le temblaron las manos. Dice: lo vi y me temblaron las manos. Dice: me estremecí de ver lo que le iba a ocurrir a esta esposa al ser castigada. Y Jehová lo dice: tú serás castigada, esposa infiel, esposa que no quiso ser amada por Jehová. Es capítulo 6, la profecía es para Judá y para Benjamín, aunque le está diciendo a Benjamín: huyan de Judá. Le está dando una oportunidad a Benjamín, porque Dios llamó al profeta Jeremías de Benjamín. El profeta Jeremías es de la tribu de Benjamín. Entonces le dice: huyan ustedes, porque lo que le viene a Judá es castigo. ¿Por qué el castigo? Entonces Jehová siempre le dice por qué. Entonces le dice al profeta: porque fue rebelde, porque no se corrigió, porque se cerraron sus oídos, aborrecieron mi ley, no me amaron, me despreciaron. Y dice: aunque ustedes me traigan incienso, dice que le traen incienso de Sabá, que era de tierras lejanas y costoso. Dice: aunque ustedes me traen incienso y buena caña, a mí no me agradan tus sacrificios. Aunque me hacen holocaustos, no son aceptables, porque ustedes no me aman, dice el Señor. Entonces, por tanto, dice Jehová esto: yo pongo tropiezos en ti, y van a caer en esos tropiezos tanto los padres como los hijos. ¿De quién está hablando? De Babilonia. Babilonia es con quien ellos tropezaron. Por eso le va a decir: son un pueblo cruel, ellos vienen sin misericordia, no quisieron recibir mi misericordia, pues van a conocer un rey que no tiene misericordia, que trae la crueldad, que es Nabucodonosor. Y se trae arco y jabalina, crueles son, no tendrán misericordia, harán guerra contra ti, hija de Sión. Y dijo el profeta: su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, solo de oír la fama de Babilonia, de los crueles que eran. Entonces el capítulo 6 anuncia la venida del destruidor,
Dice: vístanse de cilicio, de ceniza, porque les viene el destruidor, les viene el castigo, les viene el juicio. ¿A quién? A la esposa de Jehová, a la hermana de Israel, que ya recibió juicio por lo mismo. Ahora esta esposa de Jehová Judá también recibe el juicio de su esposo. Entonces vemos que el juicio de Dios es justo, que el juicio de Dios lo prolongó hasta que dijo Dios: ya no puedo contener más ira, contienden contra mí y despreciaron todas las oportunidades que le di de amar mi ser amada. Siempre que le di una oportunidad decía: no caminaremos, no escucharemos la trompeta, no recibiremos la palabra del profeta. Le dice Dios: pues voy a pasarla por el trillo, va a ser castigada Jerusalén. Y le dice: corrígete para que no te desprecie mi alma. Y así dijo Jehová de los ejércitos, y empieza a decirle qué le va a ocurrir a Israel. Entonces vemos en qué terminó esta pareja entre Jehová e Israel. Terminó siendo castigada la esposa. Nos muestra que Jehová fue fiel, Jehová se mantuvo mostrando amor, mostrando misericordia muchas veces, pero la esposa continuamente rechazando, hasta que Dios le dio a probar ya no su amor, ya no le dio a probar su misericordia, sino le dio a probar un poquito de su ira, y con ese poquito quedó 70 años en un exilio, solo con un poquito de la ira de Dios, porque él había prometido que no la destruiría del todo. Entonces Dios le dice a la esposa: como no quieres probar mi amor, como no quieres probar mi misericordia, no quieres probar todo lo rico que yo tengo, pues te voy a hacer probar mi ira, unas gotas de mi ira. Y esas gotitas de la ira hicieron que Jerusalén quedara desolada. Cuando entró Babilonia, el león, el destruidor, todo se lo llevaron, todo lo destruyeron, lo quemaron, con solo unas gotas de la ira de Dios que probó la esposa, probó las aguas de la maldición. Entonces ahora Jehová dice: le voy a que pruebe la ira, mi ira, una porción. ¿Y a quién trajo? A Babilonia. En Babilonia tocó a Israel, tocó a Jerusalén, no porque era una nación, aunque era poderosa, no la tocó porque era poderosa, la tocó porque el esposo se los entregó a ella. Porque si Israel, Judá, se hubiera corregido y recibido las trompetas, recibido el camino, las sendas antiguas, Babilonia nunca hubiera tocado a la esposa. Entonces Babilonia tenía que saber que ellos habían tocado a Israel, no porque eran poderosos, sino porque Jehová se los entregó a ellos, lo cual Babilonia nunca supo eso. Por eso se vanaglorió de que habían tocado a la nación más poderosa de toda la tierra, pero era Dios, el esposo, quien permitió que ese león tocara a su viña, tocara a su esposa. Entonces por eso le anuncia el juicio. Ya Dios dice: ya no me puedo contener más. Lo que está diciendo Dios es: me fue imposible mostrarle cuánto la amo, me fue imposible ayudarle a que me ame. O sea, dice Dios, siendo Dios no logré que me amara, siendo Dios, aunque le busqué tantas formas, todas las rechazó. Entonces Dios dice: ya mi ira no la puedo contener, ahora me ha dado ira con mi esposa, porque me ha menospreciado todas las veces, todas las formas que le busco. Dice: no caminaremos, no escucharemos, no lo amaremos. Por eso le preguntaba en el capítulo anterior diciéndole: ¿qué maldad les hice yo a ustedes para que no me amen? Si los engrandecí, les di tierra, los prosperé, los salvé, les di nombre, les di reyes, sacerdotes. Entonces Jehová, ya para el capítulo 6, le dice al profeta: profetiza y dile a los hijos de Benjamín que huyan, que salgan de allí, porque le viene un castigo a la bella hija de Sión.
porque ella se consideraba la más bella de todas las tribus. Judá se consideraba la hermosura de Dios, la belleza de Dios. Esta le dice: tú que te crees la bella, tú que te crees la hermosa de Sión, serás desolada. Entonces, ¿en qué terminó la necedad, la rebeldía, la dureza del corazón de esta esposa? En juicio, que no pudo nunca tener la capacidad de volver a la senda antigua, de volver a los primeros caminos. Por eso Cristo en Apocalipsis le dice a la iglesia también que se está desviando, le dice: vuelve a la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? Es Cristo, pero en la parte personal es los primeros pasos que hacíamos en fe, esos primeros momentos que tuvimos cuando despertó el amor de Cristo en nuestro corazón. Dice: vuelve a esas sendas antiguas, manténgase en los caminos antiguos para que no te salgas del camino, y escuche las trompetas, porque yo te voy a mandar trompetas para que te den mi palabra. Yo te voy a mandar atalayas que van a estar predicando para que nadie se salga. Y por eso nosotros le decimos hoy al Señor: si recibimos la palabra de los atalayas, si recibimos la palabra de los pastores, si recibimos la palabra de los ministros enviados, si recibimos la palabra de las trompetas que tú nos envías, y si volvemos a las sendas antiguas, a los primeros caminos. ¿Y cuáles son los primeros caminos? Lo encontramos en los Hechos. Dice que juntos compartían el pan en las casas, oraban juntos, predicaban la palabra juntos, ministraban la palabra en casas. Esas sendas antiguas no se pueden perder de la iglesia. Por eso el evangelio sigue propagándose en casas, en tu casa, cuando comparten el pan, la palabra. Allí, en la senda antigua de edificación, el congregarse, el reunirse, el tener las escrituras son sendas antiguas. El orar, el estar en comunión con el Señor son sendas antiguas. Son sendas que la novia no se puede alejar, que la esposa de Cristo no se puede alejar de esas sendas. Porque pudiera decirse: no, pero eso ya fue hace 2000 años. Eso mismo decía esta esposa bella, Judá, que vamos a buscar esas sendas, eso ya es antiguo. Eso para qué vamos a orar, eso para qué vamos a reunirnos, eso ya es antiguo. El Señor dice: no se alejen de las sendas antiguas, manténganse en ese primer camino, no busquen inventar nuevas formas. Ya hay una senda que si la siguen, ustedes van a permanecer en el amor por el Señor. Es que hizo Judá la Bella. Judá la Bella despreció las sendas antiguas, no quiso volver a las sendas antiguas. ¿Cuál era la senda antigua? Oír las trompetas y seguir el sonido. Ella dijo: no, ya no necesitamos trompetas para oír sonidos. Despreció esa manera antigua. ¿Cuál era una forma antigua que Jehová los guiaba? Por atalayas. Ellos dijeron: no escucharemos a los atalayas. Por pastores, dijeron: no escucharemos a los pastores. Entonces, ¿qué hizo la esposa, la bella de Sión? Despreció los senderos antiguos y innovó unos nuevos que los alejaron de Dios. Por eso la iglesia se mantiene, cuando miramos en 2000 años, las mismas formas que hacían nuestros primeros padres apostólicos, y lo encontramos en Hechos. En Hechos dice que se reunían, compartían la palabra unos con otros, oraban los unos por los otros. Esos son sendas antiguas. Se compartía la palabra del Espíritu, en casa se reunían, sendas antiguas. Entonces la esposa de Jehová, la segunda esposa, porque ya Israel ya fue castigada, y aquí, como las dos hijas de Lot, viene la segunda, la más pequeña, y que era la más bella, porque Judá era la más bella de las tribus. Ahora esta bella y delicada hija de Sión será destruida. Por eso le dice el novio: destruiré a la bella y delicada hija de Sión, la voy a destruir. ¿Y con quién la va a destruir? Con el destruidor. ¿Y quién era el destruidor? Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces esto se lo anuncia, pero más adelante vamos a ver que se cumplió, está muy cerca, porque ya que cuando Jeremías está profetizando, Jeremías profetizó cuando llegó Babilonia. Jeremías profetizó justo en ese día de cumplimiento, le tocó profetizar participando.
Isaías no, porque Isaías se salvó. Isaías profetizó y no había llegado todavía el destruidor. Pero Jeremías, incluso el destruidor lo agarró a Jeremías. Cuando lleguemos al final de Jeremías, Jeremías fue atrapado por Babilonia. Y Babilonia dice que el rey lo soltó y le dijo: al lugar que tú quieras ir, pues lo dejó libre. Al único que dejó libre fue el profeta Jeremías. A todos los demás se los llevó cautivos. Y le dio boleto de libertad diciendo: si quieres venir conmigo, que sea por tu propia voluntad. Y si tú quieres ir a otra parte, ve a donde te parezca bien ir. Porque Nabucodonosor reconoció que este hombre era profeta de los dioses. Y la novia no reconoció que era profeta de los dioses. Incluso el rey de su turno, creo que es el rey Sedequías, creo que ese es el rey el último, dice que lo metió preso varias veces. No le creían la palabra del profeta. El pueblo no lo escuchaba. Sin embargo, el rey de Nabucodonosor, de otra nación, creyó que era un profeta de Dios, porque no había profetizado todo eso. Y le dio el boleto de libertad. Digo: a donde tú quieras ir. Y allí dice que Jeremías fue con los cautivos de Egipto. Entonces, el novio Jehová le está declarando el juicio ya a la esposa, diciéndole: yo lo intenté, yo quise traerte como los polluelos al lado de la gallina, yo quise traerte aún como caballos con fuerza, pero fue imposible, dice Dios. No quisiste caminar, no quisiste oír, no quisiste abrir tus oídos, incircunciso. Y por eso ahora vas a probar, ya no mi amor ni mi misericordia, vas a probar un poquito de mi ira, pero no toda, pero un poco de la ira de Dios. Y esa ira de Dios, pues lo trajo destrucción y 70 años en una tierra extranjera. La ira de Jehová, porque Jehová dice: ahora estoy lleno de la ira, estoy cansado de contenerme. ¿Quién va a conocer esa ira? Dijo: desde el niño hasta el anciano. Entonces, capítulo 6 no es un capítulo agradable, es un capítulo triste, es un capítulo donde Jehová Dios tuvo que castigar a su esposa, donde le anuncia lo difícil que iba a pasar, porque este destruir traería crueldad, iba a ser cruel con ellos. Ella dice la esposa, ella decía: yo soy metal de oro, yo soy oro. Dice la esposa, ella creía que era bella, creía que era de oro. Y Jehová Dios le dice: tú te creías de oro, pero eres bronce y hierro. Ni siquiera llegaste a ser plata, porque dice: te llamarán plata desechada, porque no lograste ser plata ni oro. Pero ella se creía oro. Ella creía que estaba bien con Jehová, y Jehová le estaba diciendo: estás muy mal, esposa, porque nunca aceptó la corrección. Entonces le dice: con los metales te probé, pero eres bronce y hierro, lo cual habla de dureza, porque el bronce y el hierro son metales duros de fundir. Dice: fuiste dura de fundir. Le está diciendo Jehová: mi fuego no logró fundirte, ahora necesitas ir a un fuego mayor para volverte a traer, porque te llamarán plata desechada, porque Jehová te desechó. Entonces, capítulo 6 es un capítulo que no es repetir la iglesia de Cristo, y que la iglesia de Cristo también tiene algunas evidencias de esta misma conducta. Por eso es que Cristo en Apocalipsis le manda cartas a sus iglesias, le dice: vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a los primeros caminos. ¿Y qué hacíamos desde hace 2000 años la iglesia? Buscar la palabra. Dice que se ministraban la palabra todos los días, compartían la palabra en casas. Y si es a nivel personal, pues lo que cada uno de nosotros hicimos cuando la primera vez iluminó el Cristo en nuestro corazón. Ese amor, ese avivamiento, esa búsqueda, esa entrega, eso que no queríamos perder nada de los cultos, de la palabra, de recibir. Dice: vuelva a la senda antigua, para que tu amor no se enfríe, para que no termine siendo plata desechada.
y realmente puedas ser un vaso de oro donde el amor de Dios reposa. Entonces, capítulo 6, amados, en ese capítulo Cristo es la senda antigua, Cristo es el camino. Por eso dice, hallen el camino, el buen camino, y luego que lo hallen, anden por él. Y cuando vino Cristo dijo, yo soy el buen camino. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Andar en él. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que él hizo. Ese es el mismo camino. Caminar como él caminó. ¿Qué hacía el Hijo? La voluntad del Padre, vivir para el Padre, amar al Padre. Dice, pues caminen ese camino, porque allí hallarán descanso para vuestras almas. Y el mismo Señor dijo, vengan, yo soy el camino. El que camine por este camino, dice, será liviana su carga, reposará su alma, ahí encontrarán descanso. Entonces, la iglesia debe caminar este camino llamado Cristo Jesús. Cristo Jesús es la senda antigua. Cristo Jesús es el camino para la iglesia. No hay otro camino, no hay otra senda. Cristo es la senda antigua y el buen camino es el Señor Jesús. Cristo también en el capítulo 6 es la trompeta. Él es el que sigue dando los sonidos de Dios a la tierra. Es el que sigue guiándonos por medio del Espíritu Santo. Porque ¿qué hacían las trompetas? Cuando la primera vez en Números que dio el Hijo a Moisés hasta unas trompetas, era para por el sonido guiar al pueblo. Donde iba el sonido, allí iba el pueblo. Pues hoy el Espíritu Santo es esa trompeta de Cristo por donde guía a la iglesia. ¿Qué tenemos que decir? La parte opuesta. Entonces, dos cosas tenemos que hacer nosotros. Dos. ¿Cuáles dos? ¿Qué dijo esta esposa que fue rechazada? Dijo, no andaremos y no escucharemos. Esos fueron sus dos grandes problemas. No andar y no escuchar. No andar y no escuchar. ¿Por qué terminaron siendo plata desechada? ¿Por qué terminaron siendo castigada? ¿Por qué terminó siendo destruida? Porque se colocó en dos no. No caminar y no escuchar. Esos dos no hicieron que probaran la ira de Dios. Es ahora que esta palabra está y esa foto, yo tengo que usarla para mi edificación. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a Cristo? Nosotros decimos, sí andaremos en este camino. Y sí escucharemos la palabra de la trompeta, que es el Espíritu. Entonces nosotros, la novia Cristo tiene que decir, sí Señor, sí andaremos en el buen camino. Y sí escucharemos tu palabra. Por eso lo hemos visto durante muchos capítulos. Cuando se deja oír la palabra, se empieza a perder. Cuando se deja de caminar por el mismo camino, ¿cuál es el camino? El que venimos haciendo hace 6.000 años. El día domingo o el día sábado, ¿qué es? Buscar la casa del Señor. Eso es un camino antiguo. Se ha hecho por muchos siglos. Ese camino hay que seguirlo haciendo. Con los hijos, los nietos, nos vamos para el camino antiguo. ¿Cuál? Congregarnos. Y mucha gente dice, ¿ustedes todavía practican eso? No, qué aburridos ustedes, qué aburrido reunirse. Esos son los que dicen no andaremos, pero son los que se pierden. Esos son los que dicen no escucharemos, son los que se pierden y quedan en las manos del destruidor. Pero nosotros le decimos, Señor, ya sabemos cuál es el camino. Primero es Cristo, y le decimos, sí andaremos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice, anda en el Espíritu, anda y oí al Espíritu, porque el Espíritu es la trompeta, a la par es el camino. Entonces, pero en la parte natural es los caminos que nos llevan a las mesas, los caminos de ir a tu casa de paz, los caminos de ir a la congregación, los caminos de orar, los caminos de abrir la escritura y leer. Esos caminos son los que te preservan. Si la persona deja estos caminos, su amor se le enfría y pronto el destruidor llega y lo roba, le quita, lo desola. ¿Por qué? Porque ese fue el problema, el error que cometió esta esposa. No andar, no escuchar. No andar, no escuchar. Porque a pesar de todas sus maldades, Jehová Dios le seguía dando oportunidad.
solo que ella dijo, no voy a andar en ese camino, ni voy a escuchar la trompeta. Pues esos dos no, le costó el juicio, le costó castigo. Por eso el hijo pródigo fue más justo que esta novia, porque el hijo pródigo por lo más en algún momento dijo, volvió en sí, dijo, sí volveré a la casa de mi padre, sí volveré a la senda antigua a estar con mi padre, sí volveré a la casa del padre, a oír a mi padre. Volvió a la senda antigua y halló redención. Hay una foto aquí muy clara que nos está diciendo el Espíritu cómo hacer para que tu amor no se enfríe, cómo hacer para que tu amor no se mengue, cómo hacer para no apartarnos de nuestro marido, de nuestro esposo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Dos sí. Sí voy a andar en el Espíritu, sí voy a andar en el camino, en las sendas antiguas, en los caminos que nos enseñaron nuestros abuelos de la fe, sí voy a andar en lo mismo que nos dejaron nuestros padres apostólicos en las Escrituras, y sí voy a escuchar las trompetas. Y por eso el Padre siempre te pone una trompeta cerca tuyo, que son tus ministros. Ellos son las trompetas que te dan la palabra, que te dan la palabra. Por eso cada persona debe estar bajo la cobertura de unas trompetas. Y por eso la trompeta nunca era sola. Cuando Dios le dijo a Moisés, le dijo, haz un par de trompetas, son dos. Un par de trompetas van a estar diciéndote la palabra, para que tú puedas tener el amor ardiente, el amor que no se enfría. Entonces, caminar en el Espíritu, andar en el camino de Cristo, andar en el camino que nuestros primeros creyentes marcaron. ¿Y dónde lo encuentras? En Hechos. Ahí nos damos cuenta que hacían, dice, se reunían, oraban, compartían el pan, se ayudaban los unos a los otros. Ese es el camino de la iglesia. Reunirse los días de reposo, que son los días de fines de semana donde vamos a alabar al Señor, oír las trompetas y reconocer cuáles son tus trompetas, porque siempre el Padre te pone una trompeta en tu ciudad, en tu geografía, donde tú vas y escuchas esa trompeta, y esa trompeta, ese sonido te va guiando para que tú puedas caminar con el Señor. Entonces vamos a redimir el error de esta esposa. Esta esposa cometió dos errores, por eso en el capítulo anterior le había dicho, dos grandes males hiciste, y en el capítulo 6 vuelve y le dice, dos grandes errores cometiste. ¿Cuál? El cerrarte, en decirle no al camino, en decirle no a la trompeta. Cerró los oídos y cerró los pies. No quiso caminar el camino del esposo, no quiso escuchar el sonido del esposo, y por eso, ¿qué dijo Dios? Castigale, venga el castigo sobre Judá. Y por eso le dice a Benjamín, huye de Jerusalén, porque lo que viene es un gran espanto. Vienen cosas horribles que van a pasar en Jerusalén. Y pasaron cosas horribles. Cuando entró a Babilonia, todo fue un caos. Muchos muertos, murieron muchos niños, ancianos, adultos. Hubo sufrimiento por doquier, porque los que venían era un león cruel. Ellos no quisieron recibir el amor dulce de Jehová, el amor tierno de Jehová, el amor misericordioso de Jehová, pues probaron la crueldad sin misericordia del rey Nabucodonosor de Babilonia, al cual Jehová llamó el destruidor. Entonces por eso le dice, plata desechada fuiste, tú te creías oro, te creías bella y delicada, pero dice Jehová Dios, no quedará nada de esa belleza cuando venga el destruidor. Entonces si alguien preguntare, ¿y por qué Jehová le hizo eso a su esposa? Está el testimonio escrito. ¿Por qué fue que Jehová terminó haciéndole eso a su esposa? Pues realmente no fue la culpa de Jehová, no es la culpa del esposo, es la esposa la que le provocó a ira, le provocó a celos con tantas abominaciones y con tantas infidelidades con los dioses, y luego menospreciándole todas las oportunidades que le daba él para mala, ella le decía, no las recibo, no las acepto, y seguía en su camino endurecido. Por lo cual Jehová Dios dice, tengo que traer otro fuego más fuerte, porque ella es bronce y hierro, necesita más fuego, y la mandó 70 años a un cautiverio. Entonces nos sirve a nosotros para decir, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, pero para nosotros ser guardados hoy y tomar la edificación. Entonces, amados, ¿qué hay que seguir haciendo? Andando el buen camino, andando las sendas antiguas de los creyentes.
escuchando las trompetas. Entonces le decimos hoy a mi Padre: Padre, sí andamos en Cristo y sí escuchamos a Cristo. Por eso el Señor Jesús fue al monte de Tabor, a un monte alto, cuando estaba aquí en la tierra encarnado. Fue al monte de Tabor y se transfiguró. Empezó a salir una luz de adentro hacia afuera de él, una luz, dice que era una luz maravillosa, una luz resplandeciente, empezó a salir de adentro hacia afuera en el monte de Tabor. Y cuando está en el monte de Tabor, una voz del cielo, que es el Padre, le dijo a los que estaban con él, que eran Moisés, Elías y los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, estaban en esa reunión viendo la transfiguración del Señor Jesús, cómo le salía luz. Y la voz del cielo dijo: a él oí. Él es la nueva trompeta. Cristo es la nueva trompeta del Padre, que habla desde los cielos. Y por eso, ¿quién es la novia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son sus redimidos? Debemos oír esa voz y seguir lo que dice esa voz. Por eso él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso que Él es la trompeta, Él es el pastor de la oveja, Él es el que habla la palabra de Dios, Él es el hablar de Dios. El sonido de Dios es Cristo. Y que nosotros lo alcanzamos a oír por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Andar en el Espíritu y oír la palabra del Espíritu. Cada vez que Él emita el sonido de la trompeta y diga: hay palabra, usted diga: mi oído es el primero que está ahí, porque mi oído necesita la palabra de la trompeta. Pero si la persona empieza a dejar de ir: no, hoy no voy a ir, no, mañana tampoco, no, yo ya no puedo oír más la palabra, no, eso el Señor me entiende porque es que yo estoy muy ocupado. No, el Señor no va a entender eso. El Señor lo va a ver como un desprecio, lo va a verlo como esta esposa que no quiere oír la voz de la trompeta. Entonces, por eso, para evitar que le pase lo mismo que le pasó a esta esposa, la novia va a decir: sí, andamos en el camino de Cristo y sí, abrimos los oídos para que entre la palabra. Y le oramos al Padre: si el oído está incircunciso, que Él nos lo circuncide también. Porque ayer o anoche le decíamos: Señor, circuncida el corazón. Pero hoy le decimos: Señor, si el problema lo tengo en los oídos, mi oído está incircunciso, Señor, por favor, circuncida mis oídos, ábremelos. Haz efata mis oídos para que tu palabra, yo sea sensible. Cada vez que tú vayas a emitir la palabra, ya mis oídos están puestos a escucharla, porque no se puede caminar si no oyes el sonido. Cuando el sonido tú lo oyes, vas a caminar el buen camino por el sonido de la palabra. Entonces, ¿qué debe corregir la iglesia? Estos dos no, que tuvo la esposa antigua, no los puede tener la esposa nueva pacto. Pero la esposa es: si andamos, Señor, en el camino de Cristo, si andamos en las sendas antiguas. ¿Y cuáles son? Las que ha hecho la iglesia por 2000 años: predicar, orar por los enfermos, orar por las personas, ministrar la palabra, reunirnos en casas, compartir el discipulado, evangelizar, ofrendar, hace parte también de la senda antigua. No, eso ya no vamos a ofrendar. No, eso son, desde el principio son las sendas antiguas. Servir también, quiero servir. Si hay algo por hacer, pues yo quiero servir al Señor. Es sendas antiguas que no pasan de moda. Que si llega una voz para decir: eso ya pasó de moda. No, esta senda es permanente y la iglesia la debe caminar hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga seguimos reunidos, congregados, ayunos, vigilias, retiros, encuentros, bautizos, veladas, reuniones. Es la manera en la que caminamos todas las veces, porque pudiera llegar el distractor a decir: no, pero todos los años hay que hacerlo. Sí, todos los años, hasta que el Señor regrese, porque esa es la evidencia de que nosotros sí amamos a este novio, de que nosotros sí amamos a este esposo, no como esta esposa que dijo: no andaremos en los caminos que me muestra el esposo y tampoco escucharé las trompetas que puso para ayudarme. Dice Jehová Dios: pues la entrego a que conozca mi ira, una porción, y la entregó a los babilonios. Entonces, oh Señor Jesús, es capítulo 6, es un capítulo
de advertencias, un capítulo de señales para nosotros. Es un capítulo que nos confirma quién es el camino. Ahora hay un camino, es Cristo. Cristo es el buen camino. Cristo es la primera senda y Cristo es la trompeta de Dios. Entonces yo debo oír la voz de Cristo y Él lo hace por medio de la palabra y debo caminar su camino. ¿Y cuál es el camino de Cristo? La obediencia al Padre. El camino de Cristo es la obediencia al Padre. El camino de Cristo es la cruz, tomar la cruz y seguirlo. Ese es el camino. Y si eso hacemos, nosotros seremos la esposa que es coronada, no como bronce, no como hierro, sino como un vaso de oro que es probado y es purificado. Y sí, es un vaso de oro para el Señor, un vaso de honra. Por eso esta, aunque se creía de oro, dijo Dios, ni plata alcanzaste a hacer. Fuiste desechada por no ser plata, por no haber sido purificada. Dice el Señor, no te pude quitar la escoria. Aunque te pase fuego, fue imposible quitarte la escoria. Entonces no alcanzó a graduarse como los metales más preciosos, que era lo que Dios quería con su esposa. Entonces, ¿por qué le pasó esto? No porque Dios quiso. La esposa se puso dura de corazón. La esposa cerró los oídos. Sus pies no los prestó para caminar en el apresto del Evangelio. No quiso oír la palabra. Por eso nos dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Y de dónde sale la palabra de Dios? De trompetas vivientes. ¿Quiénes son las trompetas? Vuestros ministros, que dice el apóstol Pablo que el Señor te ha puesto para que te den la palabra, para que te den el sonido por donde Dios te está hablando. Por eso dice, a ellos honrarlos, a ellos tenerlos en estima, porque son trompetas que están allí sonando todos los días la palabra del Señor para tu vida, para que no te salga del camino, para que sigas amando al Señor. Y esas son las sendas antiguas, las primeras sendas. Por eso desde el principio todos alaban al Señor. Hay que seguir alabando al Señor, hay que seguir cantando al Señor. Muchos dirán, lo que ustedes hacen no nos parece divertido, no nos parece bonito, eso parece aburrido. No importa que a ellos les parezca aburrido, para nosotros es el disfrute y es lo que hay que seguir haciendo. Hay que seguir reuniéndonos, cantando, danzando, alabando, oyendo la palabra, compartirla, predicarla, hablar de la palabra, orar, compartir con otros tus dones. Esa es la senda que ha hecho la iglesia por 2000 años, nuestros primeros creyentes. Predicar, ir a evangelizar a otras casas, llevar la palabra a otros hogares, hace parte de la senda. Ministrar, servir, hace parte de esa senda antigua. Entonces por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque aquí nos da una luz, nos muestra a Cristo y nos da una luz para nosotros, diciendo, ustedes los del nuevo pacto digan sí al camino, digan sí a la trompeta que es el Espíritu y escuchen lo que el Espíritu dice y caminen por el camino de Cristo, que si caminamos este camino llegamos al Padre, pero necesitamos caminar y oír, caminar y oír. Y por eso le pedimos al Padre que si el problema está en el oído, Él es el experto, Él es el único que te puede meter los dedos en el oído y decirte, Efata se ha abierto en esta hora. Y es cuando tus oídos se vuelven sensibles a la palabra. Es cuando tú no te puedes perder en una palabra porque es sensible. Tú sabes, necesito la palabra, porque tus oídos se te abrieron. Cuando están cerrados, puede vivir sin la palabra y no pasa nada porque no es sensible a la palabra. Pero cuando mis oídos han sido circuncidados, la palabra es mi oxígeno. Es así como el aire por la nariz es la palabra al oído, se vuelve mi oxígeno. Lo necesito como algo vital, la palabra de mi Padre, por medio de las trompetas. Pero ese milagro solo lo puede hacer el mismo Señor Jesús. Por eso, cuando el Señor Jesús vino, Él le preguntaba, ¿qué quieres que yo te haga? Entonces Él nos preguntaba y tú le tienes que decir, ¿qué quieres que Él te haga? Entonces por eso ahí uno aprovecharon y le dijo, Señor, ábreme los ojos. Otro le dijo, Señor, ábreme los oídos.
Señor, abre mi corazón porque lo tengo cerrado. Pues hoy nosotros le podemos decir al Señor ¿qué necesitamos? Que Él nos abra. Y que pedirle que nos abra los oídos es una petición esencial para el Señor. Decirle, Señor, ábreme mis oídos porque están muy cerrados a tu palabra. Ábremelos, porque tú eres el único que le puede decir al oído que se abra porque tú lo creaste y Él se abre a la palabra. Si es en los ojos que todavía están incircuncisos, Señor, ábreme los ojos para poder ver tu luz. Si es el oído, Señor, ábreme para oír el sonido de tu palabra y caminar. Si el problema está en mis pies, Señor, abre mis pies, disponlos para que yo camine y el Señor va a actuar sobre ese órgano. Por eso cuando Él vino, eran órganos específicos. ¿Qué quieres tú? No en mis ojos. ¿Qué quieres tú? No en mis manos. Porque me cuesta darle al Señor, no, me cuesta darle, me cuesta servirle. Todo me llega, pero yo nunca comparto con el Señor. Hay un problema en las manos, necesitan que sean abiertas por el Señor. Pues sí, Señor, lo que tú me pones en mis manos es dado por ti y sirvo para ti. Por eso muchas personas tienen las manos cerradas y por eso la persona tenía lepra. La lepra tiene la mano cerrada. Nunca sirvió al Señor, ni con su bienes ni con sus servicios. No le sirve, no lo oye, no camina en el apresto del Evangelio, no abre una casa de paz en su casa, no va a acompañar la casa de paz, no va a llevar la palabra, decir, prepárame porque yo quiero llevar la palabra también. Eso hace parte de la camino del senda antiguo, es decir, prepárenme Espíritu Santo, prepárenme ministros, porque yo quiero ser el que en próximos años me dedique a llevar la palabra a hogares. Eso es la senda antigua, pero necesitas quererlo, desearlo, prepararse y el Espíritu te envía, como Jeremías. Oh Señor Jesús, por eso le damos gracias a nuestro Padre por esta palabra y le decimos sí, Señor, sí al camino, al buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? Es en Jesús. Por eso cuando Él vino dijo, yo soy el buen pastor, pero hoy sabemos que Él también es el buen camino. Él es el buen camino y el buen pastor, y Él es la trompeta que trae el sonido de Dios a los hombres. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, vamos al reposo dándole gracias a nuestro Padre y mañana volvemos a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? El devocional, el matutino, el reunirnos en la mañana, eso es senda antigua, pero es lo seguro. Y en la noche volvemos porque es la senda antigua. Y el fin de semana nos congregamos en la senda antigua. Si hacemos eso, vamos a lograr el fruto que el Padre quiere que demos. Cuando alguien se sale de eso, se extravía y cae en las manos del destruidor. Oh Señor Jesús, paz, amados, sean muy bendecidos. Nos vemos mañana en el amanecer, si el Padre nos da su gracia. Paz a todos, sean muy bendecidos. Paz, amados. Paz a todos.